Shalom y bendiciones para todos. Bienvenidos a un nuevo estudio de Disfrutando tu Palabra. Hoy comenzaremos una serie muy especial, el estudio de los 613 mandamientos de la Torá. A lo largo de los siglos, este tema ha generado muchas preguntas, debates, también malentendidos. Y algunas personas creen que los mandamientos son una carga imposible de llevar. Otras piensan que ya no tienen ninguna validez. Sin embargo, cuando estudiamos las Escrituras con profundidad, descubrimos algo maravilloso, que los mandamientos son una expresión de la voluntad, de la sabiduría y el carácter de Jehová. Como dice el salmista en el Salmo 19, verso 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Antes de analizar los primeros 3 mandamientos, debemos entender qué son realmente los 613 mandamientos y de dónde salen todos estos mandamientos. La Torá, por ejemplo, nunca dice explícitamente que hay 613 mandamientos. Y la cifra proviene de la tradición rabínica antigua. Uno de los sabios más conocidos en este tema fue Maimónides, conocido como el Rambam, quien organizó y enumeró los mandamientos presentes en la Torá. Según la tradición, se dice que hay 248 que son mandamientos positivos, que lo conocemos como harás, y 365 que son los mandamientos negativos, que lo podemos nombrar o conocer como no harás. 248 en los cuales debes hacer, y en los 365 en lo cual no harás. Bien, positivos y negativos. Y los sabios lo relacionaron con las partes del cuerpo humano, en los cuales son 248, y en los días del año, 365. Y la idea espiritual es realmente profunda aquí. Que todo el cuerpo y toda la vida deben estar dedicados a Jehová. Preguntas, en las cuales una de ellas es ¿por qué dio Jehová, Dios, los mandamientos? ¿Por qué? Muchas personas creen que los mandamientos fueron dados para obtener salvación. Sin embargo, la Escritura muestra otra realidad. Israel fue liberado de Egipto primeramente. Luego recibió la Torá. Es decir, que la obediencia fue consecuencia de la redención, no la causa. Primero viene la gracia, luego viene la respuesta de amor. La Torá realmente fue dada para enseñar el bien y el mal, para formar un pueblo santo, para revelar el carácter divino, para proteger a la comunidad y guiar al hombre hacia una vida justa. Y también muchos se preguntan, ¿se deben cumplir hoy estos mandamientos? Aquí debemos ser equilibrados.
Bien, porque no todos los mandamientos pueden practicarse actualmente. Por ejemplo, no existe el templo. No hay un templo en el cual conocemos como el Mishkan, el templo donde está la presencia de Dios, en el cual en el desierto lo llevaban los levitas, ¿bien? Porque tampoco existe el sacerdocio, levítico actualmente funcionando. Y tampoco existe el Sanedrín, ¿bien? Por lo tanto, muchos mandamientos quedaron suspendidos temporalmente. Y sin embargo, los principios espirituales siguen enseñando estos principios espirituales de cada mandamiento. Bien. Y los mandamientos que sí pueden practicarse continúan siendo una fuente de santidad y de aprendizaje. Vemos que Yeshua dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso está en Juan capítulo 14, versículo 15. Y también dijo Yeshua: no penséis que he venido para abolir la Torá. Eso está en Mateo capítulo 5, verso 17. Por lo tanto, es que el creyente no debe ver la Torá como un medio de salvación, sino como una enseñanza divina para caminar en obediencia. Ahora vamos a ver el primer mandamiento enumerado desde el primer libro, que es conocido como Génesis. Su verdadero nombre es Bereshit, en el principio, o en un principio. Ese es su significado. Entonces, vemos que este mandamiento está en Génesis, capítulo 1, verso 28. Y dice: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Este es considerado el primer mandamiento positivo de la Torá. Curiosamente, fue dado antes del pecado, antes también de que existiera realmente Israel, antes de Abraham, también antes de Moisés y antes de cualquier creencia o cualquier religión. ¿Sí? Adán y Eva, Adán y Javá, ese es su verdadero nombre de Eva, ellos reciben la misión de extender la vida sobre toda la tierra. No es solamente una orden biológica, es una misión espiritual. El ser humano debía llenar el mundo con la imagen divina. Bien, no de imágenes, sino representando a Dios. Cada generación debía transmitir el conocimiento, la sabiduría, la justicia y la comunión con Jehová. Y para que tengamos un sentido más profundo, cuando dice fructificad y multiplicaos, la palabra fructificar implica producir fruto. No solamente hijos físicos, también fruto espiritual. Por eso Yeshua dice: por sus frutos los conoceréis.
Algunos pueden cumplirlo literalmente formando una familia. Otros pueden multiplicar la vida espiritual. ¿Y cómo? ¿Cómo se podría hacer esto? Es enseñando, discipulando, ayudando, compartiendo la verdad. El reino también crece cuando transmitimos la palabra de Dios. El hombre fue creado para convertirse en colaborador de Jehová en la obra de la creación. Cada nueva vida es una participación en el proyecto divino. Por eso, este mandamiento está relacionado con la continuidad de la humanidad y de la fe. ¿Sí? Continuidad de la humanidad y también de la fe. Ahora vamos a ver el segundo mandamiento, enumerado así. Está en Génesis capítulo 17, versículo 10. Y dice: todo varón entre vosotros será circuncidado. Aquí vemos la circuncisión. Este mandamiento fue dado a Abraham. No comenzó con Moisés. Aparece siglos antes de la entrega de la Torá en el monte Sinaí. Y la circuncisión se convierte en la señal visible del pacto entre Jehová y Abraham. ¿Y qué significa la circuncisión? En hebreo es Brit Milá, el pacto de la circuncisión. No era simplemente una práctica médica, era una marca de pacto y una señal de pertenencia. Recordemos que se corta el prepucio del hombre, ¿bien? En su órgano reproductor. Ese es el lugar. ¿Y por qué? ¿Por qué es en esa parte del cuerpo? Y aquí los sabios observaron algo profundo. Observaron la señal del pacto, ¿sí? que fue colocada precisamente en este órgano relacionado con la transmisión de la vida. Y aquí el mensaje es que toda generación futura debe estar conectada con el pacto, que es, por decir, la conexión directa con Jehová, con el Creador de cielos y tierra. En una dimensión espiritual, podemos decir que la Torá habla también de una circuncisión interior. En Deuteronomio capítulo 10, versículo 16, dice: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. Y en Jeremías, en el profeta Jeremías, capítulo 4, verso 4, enseña algo similar. Por eso, el verdadero objetivo siempre fue la transformación interior. En el Brit Hadashah, el pacto del renuevo, conocido también como en el Nuevo Testamento, se enseña que la señal externa no tiene valor sin una transformación del corazón. ¿Bien? O sea, lo exterior puede brillar, pero si por dentro hay oscuridad, de nada sirve lo exterior. Ahora yo siempre me hago esta pregunta, y te la hago a vos que estás escuchando este estudio. ¿Qué será más fácil? Circuncidar, ¿el prepucio o el corazón? Recordemos que también circuncidar el corazón habla a la mujer y al hombre, a ambos. Pero ¿cuál es más fácil? Porque muchos de boca dicen yo creo,
creo, y son como esas personas que brillan por fuera, pero por dentro están llenos de oscuridad. Y no digo esa oscuridad hablando de que aman a Satanás, al diablo, como es conocido en algunas prácticas o costumbres religiosamente hablando, ¿bien? Sino que por dentro están vacías de Dios, ¿sí? Entonces, a eso quiero llegar. ¿Qué es más fácil? Porque muchos reniegan por decir, pero eso es del Antiguo Testamento y a mí no me toca. Y los que se basan solamente en el Antiguo Testamento, la parte nueva, por decir así, tampoco me toca. ¿Por qué no unificamos, esto lo digo yo y me hago cargo, por qué no unificamos las escrituras y las estudiamos realmente como debe ser con los lentes que solamente Dios da, con verdad y justicia, y que podamos pedir al Espíritu que nos guíe, al Espíritu de Dios, ¿sí? Por ejemplo, Pablo, el apóstol, vemos que en Romanos capítulo 2, verso 29 dice, la circuncisión es la del corazón. Esto no elimina el mandamiento dado a Abraham. No. Más bien enseña que el signo externo debe estar acompañado por una realidad espiritual. Bien. No, lo nuevo no anula lo viejo, por decir de esta manera, sino es que se unifica. Creo que ya lo hemos dicho esto en algún otro estudio. Bien, aparte de que lo dijo el Mesías, lo recordamos así. El Nuevo Testamento no debe estar separado del Antiguo Testamento. Jamás. Porque lo que enseñó Yeshua, sus discípulos, ¿sí?, fue lo que nosotros conocemos como Torá y profetas. ¿Bien? Torá y profetas. Y también tomaron escritos de los llamados Ketubín, ¿sí? Que ahí están, por ejemplo, los Salmos, Eclesiastés, Proverbios. ¿Bien? Entonces, no descartemos esta enseñanza. Como siempre digo, anoten todo lo que escuchen sobre este canal. ¿Bien? Todo lo que digamos aquí, anoten e investiguen. Para obtener una mejor comprensión, ¿sí? Y para tener una amplitud de conocimiento, también, de aprendizajes. Y hablando de Brit Milá, del pacto de la circuncisión, en una aplicación actual podemos decir que entre el pueblo judío, ¿sí?, sigue siendo un mandamiento, ¿sí?, una mitzvot, ¿sí?, o una mitzvah, que es mandamiento, ¿sí? En el pueblo judío sigue vigente esto, plenamente. Y entre los creyentes de las naciones existen distintas interpretaciones. Pero ambos o todos coinciden en algo. La circuncisión del corazón es indispensable. Estoy hablando aquí de los creyentes fieles en las Escrituras y en Jehová. ¿Bien? Debemos quitar, haciendo este paso de la circuncisión del corazón, que es el orgullo, la dureza, la rebeldía y el egoísmo. Y algo, por decir, oculto a simple vista de la circuncisión es que en Kabbalah se observa que el pacto representa la capacidad de dirigir las energías de la vida hacia la santidad. Esto es un llamado a vivir con dominio propio,
y fidelidad. En el tercer mandamiento, enumerado, sería el número 3, es no comer el nervio del muslo. Lo podemos encontrar en Génesis capítulo 32, versículo 33. Leemos que dice: por eso los hijos de Israel no comen el nervio ciático. Este mandamiento surge después de la lucha de Jacob con el ángel. Durante la noche, Jacob lucha hasta el amanecer y finalmente recibe un nuevo nombre, que es Israel. El texto dice que el mensajero, ¿sí?, este ángel, que ese es su significado, lo conocemos como ángel, pero es malaj, ¿sí?, un emisario del rey. Este mensajero tocó el muslo de Jacob, ¿bien? Y como recuerdo de un recuerdo permanente, por decir así, de ese acontecimiento, se estableció la prohibición de comer el nervio ciático. ¿Y por qué Dios dejó este recuerdo? Porque los acontecimientos espirituales importantes debían transmitirse de generación en generación. Cada vez que alguien evitaba comer esa parte del animal, recordaba la perseverancia de Jacob, la lucha espiritual y la transformación de Jacob a Israel. Y esto nos deja una enseñanza espiritual, que todos tenemos luchas nocturnas, momentos donde dudamos, sufrimos, somos probados. Jacob salió herido, pero también salió bendecido. Aquí Jacob no ganó porque fuera más fuerte, ganó porque no soltó la bendición. Jacob dijo: no te dejaré si no me bendices. La enseñanza es realmente poderosa. La verdadera fe persevera incluso en medio del dolor. Una gran enseñanza. Y el que persevera hasta el fin será salvo, dijo el Mesías. Aquí la mayoría, para que tengamos una aplicación en nuestra actualidad, ¿sí?, es que la mayoría de las personas fuera de la práctica judía tradicional no observan literalmente esta prohibición. Sin embargo, la enseñanza espiritual sigue vigente. Debemos recordar que las cicatrices pueden convertirse en señales de transformación. Es realmente que no debemos olvidar, y debemos saber que está en las Escrituras, está en la palabra de Dios esto. Yo les pido que no lo tomen con ligereza, que realmente oren al Padre y le pidan entendimiento. ¿Sí? Vuelvo a decir, ya lo hemos dicho también a esto, que nosotros no queremos colonizar ninguna mente, sino nuestro deseo es que te acerques más a las Escrituras de Dios y así puedas conocer más de su voluntad. Yeshua enseñó eso también. Es hacer la voluntad del Padre. Los que hacen la voluntad del Padre son aquellos que son de mi familia. Bien. Entonces, vamos a ver
¿Qué relación tienen estos 3 mandamientos? Observemos el hilo conductor. El primero dijimos que sean fecundos y multiplíquense. Habla de transmitir la vida. El 2 era circuncisión. Habla de consagrar la vida. Y el 3, el nervio del muslo. Habla de transformar la vida mediante la lucha espiritual. Es que primero recibimos la vida, luego entramos en pacto y finalmente somos transformados. Es casi un mapa del conocimiento espiritual. Cuando observamos estos primeros mandamientos, descubrimos que la Torá no comienza con rituales complejos ni con normas difíciles. Comienza hablando de 3 grandes temas: la vida, el pacto y la transformación. Jehová quiere que produzcamos fruto. Quiere que nuestro corazón esté unido a Él. Y quiere que aprendamos a perseverar en las luchas que forman nuestro carácter. Los 613 mandamientos no son simplemente una lista de reglas. Son un camino pedagógico por medio del cual Jehová enseña a la humanidad a cómo vivir en comunión con Él. Yeshua asumió toda la Torá y la cumplió. Es más, Él enseñó estos 2 grandes pilares cuando dijo: amar a Jehová con todo el corazón y amar al prójimo como a uno mismo. Por eso, al estudiar cada mandamiento, no debemos preguntarnos solamente qué debo hacer, sino también qué me está enseñando mi Creador acerca de su carácter y acerca de mi propia transformación. Porque la meta final de la Torá no es llenar la mente de información. La meta es transformar el corazón para que refleje la imagen del Creador. Muchas gracias por llegar hasta este punto, por llegar hasta aquí, por seguir acompañando en cada estudio que subimos en este canal. Gracias, porque a nosotros también nos anima, más allá de que damos gracias a Jehová, nuestro Dios, que nos permite poder hablar de Él, de su carácter, de la Escritura. Podemos hablar y para nosotros es un premio realmente que no se puede comprar. Por eso estamos muy alegres por llegar hasta aquí, por haber subido ya varios estudios hablando de Él. Y el premio, como ya hemos dicho antes, es que te unas a tu Creador, que lo ames, que hagas su voluntad constantemente y que te conozcas también cuáles son tus límites y que realmente puedas levantar tu cabeza y mirar todo lo hermoso que Dios tiene para tu vida, que hay una puerta de salida hacia el bien, hay luz todavía en este tiempo.
de tanta oscuridad que habita en este mundo. Que podás disfrutar realmente con otros ojos su creación. Y también amar a tu prójimo, como Él mandó. De eso se trata, amar al otro como a uno mismo. Parece imposible, pero cuando empezás a transitar en su camino, ves de otra manera, respirás de otra manera, pensás de otra manera. Los mandamientos no fueron dados para alejarnos de la libertad, sino para enseñarnos a vivirla correctamente. Porque cuando el hombre se acerca a la voluntad de Jehová, descubre que la verdadera libertad no consiste en hacer todo lo que quiere, sino en llegar a ser aquello para lo que fue creado. Que Jehová te bendiga grandemente.